Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día, viernes 25 de junio, como hacemos una vez al mes, tocamos un tema de sanación interior. En esta noche vamos a hablar sobre el miedo y cómo enfrentarlo. Y antes de comenzar este encuentro con Jesús, te invito ahí en donde te encuentras a poder buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, que es el texto desde donde vamos a hacer nuestra reflexión. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y como diremos, varias cosas que de pronto tienen el propósito de iluminar tu caminar en la fe, siempre es bueno tener un cuaderno de apuntes. Y pues bien, siendo ya la hora, vamos a empezar adorando a nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, pidiéndole a este Dios uno y trino que nos conceda la gracia de venir a visitarnos, de venir a llenarnos de su divina presencia, de venir a sanarnos con su divino poder. Dios está aquí entre nosotros y Él escucha cada una de nuestras oraciones. Toda su atención está puesta sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Señor,
fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Solamente de ti, Señor, esperamos nuestra salvación. Te amamos, oh Señor nuestro, porque tú eres nuestra fortaleza, la roca, Señor, en la que nos apoyamos y en la que podemos descansar cuando nos sentimos agotados. Tú, Señor, eres para nosotros como un baluarte. Tú eres nuestro Dios, nuestro libertador. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. En tus santas y benditas manos, Señor Jesús, queremos poner nuestra vida. En tus santas y benditas manos, Señor, queremos dejar todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos llena de miedo, Señor. Queremos dejar en tus manos, Señor, el problema por el que hoy estamos pasando, la incertidumbre respecto al futuro que hoy estamos viviendo. Oh amado Jesús, tú que inclinas tu oído ante el clamor de nuestros labios, tú que nos dices que en el día de la angustia, si te invocamos, tú vendrás a liberarnos. Queremos en esta hora, amado Señor, con absoluta confianza, dejarnos en tus manos, con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro, para que tú, oh Salvador Dios nuestro, con tu divino poder, actúes en nuestras vidas. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dile conmigo a Jesús. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío,
libertador. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo, porque tú eres la fuerza de nuestra salvación. Tú eres, Señor Jesucristo, quien en esta noche viene con prontitud a socorrernos, porque has oído nuestras plegarias y has visto nuestra situación. Tú nos extiendes la mano, Señor, desde lo alto y nos agarras para sacarnos, Señor, de la situación de desgracia en la que nos encontramos, para liberarnos de un enemigo que es más poderoso y más fuerte que nosotros. Oh amado Jesús, tú que conoces nuestras plegarias y el grito en nuestra oración, tú que conoces, Señor, y miras de cerca las angustias de nuestra alma. Conforme dice el Salmo, estás cerca de aquellos que tienen el espíritu hundido. Hoy nos presentamos a ti con nuestro desánimo, con nuestra ansiedad, con nuestra tristeza. Nos presentamos ante ti, Señor, con los problemas con los que venimos a cuestas, con la enfermedad en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Nos presentamos ante ti necesitados de un toque, Señor, de tu gracia, de tu poder. Porque sabemos y queremos que para ti nada es imposible, Señor. Que tú lo puedes todo y que puedes realizarlo todo en aquel que en ti tiene fe. Aumentanos la fe, Jesús. Aumentanos la fe, Señor. Y concédenos en esta noche tener una experiencia de salvación. Concédenos, Señor, a nosotros tus suplicantes, tener una experiencia de tu gracia. Pues dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sálvanos, Señor, de nuestros miedos. Sálvanos, Señor, de la enfermedad que lleva a la muerte. Sálvanos, Señor, de la angustia, de la desesperación, de todo pensamiento negativo y de desgracia. Sácanos de esta situación difícil y desesperante en la que nos encontramos. De manera muy especial, Señor, aquellos que son atormentados en sus pensamientos, aquellos que son atormentados en su interior con pensamientos intrusivos, agobiantes, desesperantes, perturbadores. Libéranos, Señor. Haz que nos levantemos los que hemos caído. Que aquellos, Señor, que estamos vacilando en el camino, podamos sentir tu mano poderosa afianzando nuestros pasos en la senda de la salvación. Oh amado Jesús, sánanos, Señor. Cúranos, Jesús.
Libéranos, Señor, que podamos experimentar ese poder salvífico tuyo. No, Señor, no mires nuestros pecados, sino la fe con la que en esta noche invocamos tu nombre. En medio de la desesperación y la angustia, ponemos en ti la mirada, que eres, Señor, desde donde nos vendrá el auxilio y el consuelo. A ti te miramos, a ti te buscamos, porque eres tú nuestro socorro, porque eres tú el Dios de nuestra salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Declárelo conmigo. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Llegue a tus oídos, Padre, la voz de nuestro clamor. Llegue a tus oídos, Padre, la voz de nuestro socorro. Que resuene, Señor, el grito de nuestra angustia. Ayúdanos, oh Señor, sánanos, cúranos, libéranos, sálvanos, Señor. A los que hemos perdido la esperanza, a los que nos encontramos entre sombras de muerte, a los que estamos confundidos y agobiados, sálvanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Padre, a ti a quien amamos, tú que eres nuestra fortaleza, que hoy, en el día de la angustia, nuestro grito llegue a ti, nuestro pedido de socorro no se quede, Señor,
sin ser atendido. Señor, tú que escuchas la voz de nuestro quebranto, tú que eres nuestro libertador y nuestra roca, tú que eres nuestro amparo, a ti te invocamos, que eres digno de alabanza, para vernos libres de todo mal del enemigo. Sácanos de la situación angustiante y desesperante en la que nos encontramos. Tú, Señor, que nos tratas no conforme merecen nuestros pecados, sino que nos respondes según tu misericordia, concédenos en esta noche en la que venimos a pedirte por la restauración física, psicológica y espiritual de nuestra vida. Te pedimos, oh Dios Santo, que con tu divino poder nos toques. Extiende tus manos santas y poderosas sobre nosotros, Señor, y pon en fuga toda forma de mal, todo mal físico, psicológico y espiritual que estemos sufriendo, toda desgracia que pueda haber en nuestro hogar, en nuestra familia. Tú, Señor, que levantas al que está caído, tú, oh Dios bendito, que ensanchas nuestros pasos en tu caminar, tú, Señor, que pones fin a nuestra desgracia, tú que no quieres la desgracia, sino un porvenir cuajado de esperanza, te pedimos, Señor, en esta hora, por la mediación de nuestro Salvador Jesucristo, que le nos devuelvas la salud que hemos perdido. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Sella, Señor Jesús, con tu sangre bendita nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Concédenos, amadísimo Jesucristo, así como respondiste el clamor del ciego de Jericó, así como te dejaste tocar por la hemorroísa, así, Señor, como por compasión al ver las lágrimas de la viuda de Naín, hiciste tal portento. Señor, escucha nuestra oración. Déjanos por la fe tocar el borde de tu manto. Señor, míranos derramados en lágrimas y tennos compasión, ven a socorrernos. Señor, dentro de los que te estamos suplicando en esta noche hay personas que te piden por algún familiar, hay personas que te piden por alguna situación específica o por alguien que está lejano. Así como tú, Señor, a la distancia exorcizaste a la hija de la Sirofenicia por la perseverancia de su fe. Y así como curaste al siervo del centurión por la firmeza y la grandeza de su fe, te pedimos, Señor, que liberes a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, que liberes a las personas a las que amamos y por las que a diario te suplicamos, de toda enfermedad, de toda forma de mal, de todo maleficio. Oh amadísimo Jesús, sella con tu sangre la transmisión y recepción de esta señal, para que la palabra que ha de ser proclamada y que ha de resonar en los ambientes de nuestro hogar sea palabra que sane y que derrame y desate gracia y bendición en nuestra familia. Tú que enviaste a los misioneros a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios, tú que los enviaste en tu nombre, Señor, a proclamar la buena nueva y pedir la paz para los hogares, te pido, Señor Jesús, la paz para los hogares de aquellos que están en este momento viviendo este encuentro y aquellos que luego lo vivirán.
Que tu paz, Señor Jesucristo, sea con ellos, para que vivan tranquilos aquellos que invocan tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras nuestra inteligencia y nos ayudes a comprender el misterio que en esta hora ha de ser proclamado. Introdúcenos en la verdad total, Espíritu Santo, muéstranos nuestro pecado, aquello que deba cambiar en nuestra vida. Tú, Espíritu Santo, como dice la Escritura, ahí en donde estás hay libertad. Libéranos interiormente de toda fuerza maligna, de toda atadura de pecado, para que podamos andar en fidelidad y en rectitud en los caminos de la salvación. Te pedimos, Espíritu Santo, protagonista de la evangelización y de este momento que hemos de vivir. Te pedimos, Espíritu Santo, que como los discípulos de Maús, se nos vaya la tristeza del rostro, se encienda nuestro apagado corazón y con gozo y alegría podamos anunciar que es verdad que Jesús ha resucitado. Consagramos esta noche y consagramos la vida de todos y de cada uno de ustedes. Consagramos este servicio a la Virgen Inmaculada. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino, por la intercesión de la Virgen, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido, que nuestra agua sea transformada en vino, que nuestras lágrimas sean transformadas en gozo y en esperanza, que nuestra angustia sea transformada en fe. Le pedimos a la Virgen bendita que interceda por nosotros, por aquellas inquietudes, necesidades que hay en nuestro corazón. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. San Gregorio de Niza, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Justino, ruega por nosotros. San Ireneo, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último rezamos la oración a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo
para la perdición de las almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelancruz. Yo soy el guardián general del movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y tengo la inmensa bendición de poder atenderles y servirles en la mesa de la palabra de Dios y acompañarles en la oración de intercesión. Hoy día, como hacemos una vez al mes, hacemos una charla de sanación para matrimonios, una charla de sanación para jóvenes, hacemos una charla de sanación para público en general, aparte del curso que damos todos los días lunes y de los cursos de sanación que damos durante una semana cada 2 meses. El próximo curso de sanación que vamos a dar se llama Sanando las heridas del alma. Vamos a hablar sobre 5 heridas emocionales, lo vamos a dar en el mes de julio. Vamos a hablar sobre la herida del rechazo, sobre la herida del abandono, sobre la herida de la humillación, sobre la herida de la injusticia. Vamos a tocar estas 5 heridas emocionales en donde de pronto va a ser un espacio también para que podamos nosotros sanarnos. Esto probablemente va a ser en la segunda o tercera semana del mes de julio, y estaré avisando con tiempo. Pues bien, este mes no nos ha tocado taller de sanación, porque justo toda esta semana, hasta el día de ayer, he estado en un curso, participando acá Perú, en Costa Rica, un curso sobre exorcismo y oración de liberación, que ha acabado el día de ayer. Ya algunas cosas el Señor ha puesto en mi corazón, ir haciendo talleres de liberación, que normalmente los hago los 3 últimos meses antes de acabar el año, porque siempre a fines de año hacemos un retiro de liberación. Así que con tiempo estaré avisando todo esto. Hoy día entonces hay un tema interesante a desarrollar: el miedo y cómo enfrentarlo. El miedo y cómo enfrentarlo. El texto que vamos a utilizar es Marcos capítulo 4, versículo del 35 hacia adelante. Marcos capítulo 4, versículo del 35 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica, Señor Jesucristo, mis labios, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, quisiera empezar esta reflexión meditando a partir de esta doble pregunta que realiza nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en este pasaje de Marcos.
se nos va a decir en el versículo 40 que el Señor les dijo, habiéndose despertado, el Señor les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Si prestamos atención al contexto en el que se encuentran estos hombres, podemos comprender que están ante un peligro inminente. Es más, este pasaje que estamos leyendo en Marcos es algo que en teología bíblica se conoce como testimonio múltiple. Es decir, de 4 evangelistas, 2 lo enseñan. Aquí lo estamos enseñando desde Marcos porque tiene detalles que nos interesa resaltar. Pero este pasaje también es enseñado por Mateo y es enseñado por Lucas. Y esto significa que si 3 evangelistas han creído conveniente enseñarnos este pasaje, es porque tiene implicancias importantes para con nuestra fe. Entonces, si vemos este pasaje, por ejemplo, Mateo, en Mateo 8:24, en donde se encuentra, Mateo nos va a dar esta descripción, que las olas eran tan altas en esa tempestad que estaban tapando toda la barca. Ya Lucas, en Lucas 8:23, la apreciación que nos va a dar el evangelista es la siguiente. Él nos dice que la barca estaba a punto de hundirse. Mira tú, estaba a punto de hundirse porque la barca se estaba llenando de agua. También más o menos nos está narrando Marcos lo mismo. Lucas nos va a decir algo más. Nos va a transmitir el sentir de los discípulos, lo que ellos estaban percibiendo de esta situación, y Lucas nos va a decir que ellos corrían peligro. Entonces, si analizamos este pasaje de la tempestad, Marcos, Mateo y de Lucas, como hemos hecho, encontramos que ellos estaban corriendo un peligro inminente. Ellos estaban en peligro. Y ante una situación de peligro, déjeme decirle, es normal sentir miedo. Ante el riesgo, ante una situación apremiante, de manera ordinaria sentimos miedo. El miedo es algo propio a nuestra naturaleza. Es un mecanismo de supervivencia que nos prepara para ponernos a salvo, ¿no? Nos ayuda este mecanismo de supervivencia a preservar la vida. Entonces, no es natural que alguien no sienta miedo. El miedo es algo propio de nuestra naturaleza humana. Entonces, atención, en medio de este contexto, en donde estamos señalando que es natural sentir miedo, Jesús les pregunta entonces algo que parece no tener sentido. Jesús les pregunta, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué es lo que quiere el Señor que ellos analicen con esta doble pregunta? Jesucristo, en este texto, es llamado el Maestro. Y el Maestro tiene algo que enseñarnos. El Maestro no siempre va a enseñar con sus palabras, con sus gestos. También hay otras cosas que quiere que aprendamos que se nos dicen entre líneas. Entonces, vamos a ahondar un poco en este texto para poder comprender el porqué de esta pregunta de Jesús. Los 4 evangelios nos presentan una situación que es interesante a meditar. Que el miedo, es algo que Jesucristo trata de corregir constantemente en el corazón de sus discípulos. Esto lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. Vamos a encontrar que Jesús siempre trata de corregir el tema del miedo en el corazón del discípulo. Por ejemplo, en Mateo, ¿no?, hay una frase que aparece muy seguida, ¿no? Una frase que es como un llamado de atención de parte de Jesús a los suyos. Aparece una frase que dice lo siguiente: hombres de poca fe. Por ejemplo,
En Mateo capítulo 6, en el versículo 30, en el discurso evangélico de Jesús, o conocido también como el Sermón de la Montaña, cuando Jesucristo habla de abandonarnos en la providencia divina, de no andar preocupados por la vida, va a decir en Mateo capítulo 6, en el versículo 30, dice: pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Otro texto más, en Mateo capítulo 8, en el versículo 26. Mateo capítulo 8, en el versículo 26, de cara a este texto de la tempestad, en la versión de Mateo, Mateo recoge que Jesucristo le dice esto: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Otro texto más, saltamos hasta Mateo 14, 21, y nos encontramos en aquella tempestad en donde el apóstol Pedro camina sobre las aguas y de pronto se hundió. Aquí el Señor le va a decir al apóstol lo siguiente, Mateo 14, 31. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro texto más, Mateo capítulo 16, en el versículo 8. Mateo capítulo 16, versículo 8. El Señor les dice a sus discípulos lo siguiente. Dice la Escritura: ellos hablaban entre sí diciendo: ¿es que no hemos traído panes? Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? Otro texto más. Mateo capítulo 17, versículo 20, en el pasaje del exorcismo del endemoniado epiléptico, en el versículo 20, díceles el Señor: por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Entonces, escucha, esta frase, esta expresión, hombres de poca fe, es importante meditarla por lo siguiente. Cada vez que el Señor corrige esto en el corazón de sus discípulos, es porque hay dos elementos que se presentan: el miedo y la duda. El miedo nos lleva a dudar. Entonces, el término poco significa insuficiente para algo, insuficiente para lograr algo. Entonces, tener poca fe significa que la fe no me alcanza para entender algo, para lograr algo, para alcanzar algo. Por eso es que, ¿por qué la fe se puede volver en esta condición? ¿Por qué se puede debilitar la fe? Por el consentimiento del miedo y por el consentimiento de las dudas. Por ejemplo, Marcos y Juan, que también van a tocar este tema del miedo, nos van a hablar directamente del miedo que hay en el corazón de los discípulos. Y nos van a enseñar lo siguiente. Por ejemplo, en Marcos 9:32, Jesucristo está caminando con sus discípulos y es el segundo anuncio de la pasión, y ellos tienen miedo de preguntarle a Jesucristo qué significa lo que estaba diciendo. Marcos 9:32. En el tercer anuncio de la pasión, en Marcos 10:32 también, Marcos 10:32, se nos muestra, y el evangelista va a resaltar esto, que ellos siguen a Jesús con miedos en su corazón. Más o menos intuyen lo que va a pasar en la cruz del Calvario, ante el anuncio de la pasión 3 veces. Ellos siguen a Jesús con miedo, ¿no? En Juan capítulo 7, en el versículo 13, dice la Escritura que la gente tenía miedo a hablar abiertamente sobre el origen de Jesús por miedo a los judíos, ¿no? En Juan capítulo 19, en el versículo 18, se nos dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús en secreto.
por miedo a los judíos, ¿no? En Juan 20:19 se nos va a decir que estaban ocultos en el aposento alto por miedo a los judíos, tenían la puerta cerrada, ¿no? Y aunque Lucas, en el capítulo 22, que nos narra la negación de Pedro, las 3 negaciones de Pedro, si bien él no nos dice que Pedro niega a Jesús por miedo a correr la misma suerte, es lo que se puede deducir de esa acción del apóstol. Pues bien, encontramos también en Lucas algo muy interesante, ¿no? Hemos hablado del miedo en Mateo, hemos hablado del miedo en Marcos, el miedo en Juan, el miedo en Lucas. Lucas nos muestra que a veces ante el llamado de Dios uno puede sentir cierto temor. Por ejemplo, cuando el ángel se presenta en Lucas 1:13 a Zacarías, siente como un cierto temor. En Lucas 1:30, en la anunciación a la Santísima Virgen, el ángel le dice: no temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Y en en Lucas 5:10, ante el llamado que Jesucristo hace a los 4 primeros discípulos a hacerse pescadores de hombres, él dice: no tengan miedo, que él hará de ellos pescadores de hombres. Entonces, como te das cuenta, ¿qué nos presentan los 4 evangelios? Que Jesucristo trata constantemente de corregir este tema del miedo en el corazón de sus discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por todo lo visto hasta aquí pudiéramos nosotros afirmar que si el Señor está mostrando este énfasis es porque el miedo entraña un peligro. El miedo entraña un peligro que escapa de pronto de la comprensión del discípulo y que puede afectar directamente al plan que Dios quiere realizar en él. Algo, hablándote desde mi experiencia personal, desde mi propio testimonio, y algunas personas me han escuchado, yo he sido alcohólico y farmacodependiente, demandado por intento de homicidio, una persona desahuciada, tuve tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, psicoterapéutico, y finalmente yo tuve una experiencia de salvación con Jesucristo que transformó toda mi vida. Pero no fue un proceso de la noche a la mañana, como suelo contar a muchas personas, sino un proceso que empezó y que tuvo 3 momentos muy importantes: la adoración eucarística, la oración y la lectura de la palabra y el sacramento de la confesión. Un día, con el director espiritual que tenía, con él iba a confesarme continuamente, yo sentí en mi interior la motivación del Espíritu a confesarme de mis miedos. Y si bien los miedos no son pecado, pero sí nos puede llevar a pecar. Por ejemplo, yo puedo mentir por miedo a decir la verdad y ser juzgado. Yo le puedo ocultar a alguien algo por miedo a que se moleste, ¿no? Ese es un sencillo ejemplo. Yo puedo dejar de seguir a Cristo por miedo a lo que me vaya a pedir. Entonces el miedo es un impedimento para entregarnos completamente a Dios. Es lo que yo he entendido a mis 46 años. Yo conocí a Jesús a los 25 años de edad. Yo era una persona, como te digo, desahuciada, una persona que había quedado inútil en la vida, ¿no? Entonces el Señor comenzó a restaurarme a través de esto que te he comentado, la oración y la lectura de la Sagrada Escritura diaria, a través de la comunión diaria y a través de la confesión una vez a la semana, ¿no? A través de la gracia que se me da en los sacramentos y la gracia actual que se me daba en la oración, es a través de cómo el Señor fue sanando y restaurándome. Entonces el Señor me llevó con este padrecito a confesarme los míos, salieron más de 20 tipos, ¿ah? Hermano, y en un momento yo le decía en la confesión al Padre: Padre, yo renuncio a este tipo de miedo. Eso es lo que me inspiró el Espíritu Santo. Y cuando llegaba al final comencé a temblar y comencé a sentir un frío acá, terrible, un frío en mi pecho, y comencé a llorar profundamente.
me di cuenta que tenía miedo a muchísimas cosas, a quedarme solo, a no ser amado, a no ser reconocido, que tenía miedo de pronto a Dios, a lo que Dios me pudiera pedir, que tenía miedo al diablo y un montón de cosas más. Yo tuve una experiencia de liberación en esa confesión. Y desde ahí el Señor comenzó a enfocar mi atención en todos aquellos pasajes bíblicos en donde se hablaba de la fe. Yo tuve una experiencia de sanación y liberación así. Entonces, el miedo puede afectar directamente a los planes y los propósitos que Dios quiera con nosotros. Mirando nuestra vida, preguntémonos lo siguiente: ¿cuántas decisiones hemos tomado o hemos dejado de tomar por causa de nuestros miedos? ¿Cuántas decisiones has tomado o has dejado de tomar por causa del miedo? Yo he conocido a personas que han seguido en trabajos en donde se han sentido mal pagados, se han sentido maltratados y no los han dejado por miedo a no conseguir nada más. He encontrado personas, enamorados, enamoradas, que han seguido al lado de alguien que les maltrata, que les humilla y que les ha sido infiel porque tienen miedo a quedarse solos y no encontrar a nadie que se les pase el tren, ¿no? Muchas veces nosotros tomamos decisiones por miedo. Por miedo nos aseguramos en lo que dirá la psicología la zona de confort. No crecemos, no aprendemos, no maduramos, ¿no? Entonces muchos de nosotros, desgraciadamente, por causa del miedo, tomamos malas decisiones y nos aferramos a situaciones o a circunstancias que nos hacen infelices. El problema, hermanos queridos, atención con esto, no es sentir miedo, porque el miedo es algo natural. Es algo natural, propio de nuestra naturaleza. El problema no es sentir miedo, el problema es acobardarse, que es una cuestión completamente distinta. Acobardarse vendría a ser como dejar que el miedo se me meta en el corazón. Es decir, dejar que el miedo influya en la toma de mis decisiones, dejar que el miedo se vuelva mi consejero, me diga qué hacer o qué no hacer. Muchas decisiones las tomamos por el miedo. Entonces, por eso es que cobarde es aquella persona que no tiene valor. Es aquella persona que no se atreve a hacerle frente a algo. Aquella persona que no es capaz de enfrentar lo que no le satisface porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Por eso el miedo se convierte realmente en un problema cuando no lo enfrentamos, porque dejamos que controle nuestra vida. Dejamos que controle nuestra vida. El miedo se vuelve un problema porque hace que no corramos detrás de nuestros sueños y detrás de nuestras metas. El miedo hace que no enfrentemos aquellas situaciones que puedan ser injustas en la vida. El miedo nos impide decirle basta ya a una situación de abuso. Hace que vivamos conformándonos con una vida que no nos hace felices. El miedo finalmente tiene este efecto. Es un efecto muy negativo. Muchas personas, por miedo a que las condenen, por miedo a que les juzguen, por miedo a que las critiquen, buscan ser perfectos. Tratan de caerle bien a todos. Incluso van a tener miedo de expresarse, ¿no? Suelen de pronto incluso mentir constantemente para cuidar su imagen. Hay algunas personas que tienen miedo a que no los quieran. Entonces estas personas buscan aceptación de los demás. En la iglesia muchos se ponen a servicio por esta necesidad de aceptación, por esta necesidad de ser queridos, de ser valorados, ¿no? Hay personas que tienen miedo al fracaso, por eso son muy competitivas, y que no está mal ser competitivo, pero a veces es una competencia malsana. Quiero ser superior al otro. Entonces, por este miedo al fracaso, ¿no?
se busca pues el reconocimiento de manera desesperada, ¿no? Miedo a que nos igualen. Algunos tienen este miedo, por eso de pronto tienen miedo a la comparación, miedo a que otro pueda ser superior. Y por eso trato yo de ser distinto para diferenciarme del resto. Mucha gente tiene miedo a la soledad. Por eso nos aferramos a personas, buscamos gente, ¿no?, que llene nuestros vacíos afectivos. Las personas que tienen miedo al sufrimiento normalmente buscan placer, buscan diversión, buscan siempre un estado de euforia, no buscan la consolación de Dios en el corazón, simplemente un estado de euforia, ¿no? Miedo al conflicto. Las personas que tienen miedo al conflicto no opinan, no dicen nada, se quedan callados ante una situación de injusticia, reniegan en su interior, se puede quejar, pero no enfrentan el problema, ¿no? Miedo a equivocarme. No hago nada nuevo, no me atrevo a hacer algo, como yo esto, como yo lo otro. Quien te habla empezó a estudiar teología a los 30 años de edad. Yo no pude terminar mi carrera de Derecho por el tema del alcoholismo y la farmacodependencia, pero en Cristo, por eso es que el Señor me sanó esto, me di esta oportunidad, estudiar algo que yo quería, teología. Miedo de volver a empezar, por eso nos aferramos a situaciones del pasado, ¿no? Entonces, fíjate tú, qué complicado es el tema del miedo. Como vemos, el miedo no es inocuo, es decir, no es que no sea dañino, no, al contrario, genera una reacción contraria a través de la que llamamos compulsión, tratamos de compensarla y esto nos lleva a vivir una gran infelicidad. Por eso, quisiera que usted se pregunte, ¿qué sería capaz de hacer si tus miedos no te dominaran? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Cuántos proyectos sin realizar en tu vida? ¿Cuántos sueños que no se han hecho realidad por causa del miedo? Quizás tendrías tu propio negocio, hubieras estado con la persona que hubieras querido, hubieras enfrentado situaciones abusivas e injustas, hubieras estudiado la carrera que querías, te hubieras dedicado a lo que tanto te gustaba. Es decir, fíjate, el miedo es un problema. El miedo es un problema. Lo que Jesús espera de nosotros, el Señor no espera que no sientas miedo, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza. Lo que espera Jesús no es que tú digas hoy día, Señor, ya no voy a sentir miedo. No, eso no espera Jesús. Eso es imposible. Imposible. Sentimos miedo porque esto es propio de nuestra naturaleza humana. Lo que Jesús, atención a esto, que este es el corazón de la enseñanza, lo que espera Jesús de nosotros, que es, aunque sintamos miedo, reaccionemos con fe. Aunque sintamos miedo, reaccionemos con fe. Por eso la doble pregunta, ¿por qué tenéis tanto miedo? Y ahí viene la otra, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Es decir, puedes experimentar el miedo, pero en ese momento tienes que combatirlo por la fe. Por la fe. El Señor quiere y espera que no reaccionemos de manera natural. Él quiere y espera que reaccionemos de manera sobrenatural. La carta a los Hebreos tiene un himno precioso, una enseñanza preciosa sobre la fe. El capítulo 11 de los Hebreos, ahí se nos habla de todos estos héroes de la fe. Personas que por la fe lograron grandes cosas. Pero antes de desarrollar todo este capítulo 11, el autor sagrado, antes de hablarnos de todas estas personas que por la fe sanaron, que por la fe conquistaron imperios, que por la fe fueron librados de situaciones de desgracia, se salvaron de guerra, recuperaron a sus hijos sanos. Es decir, antes de hablarnos de eso, la carta de los Hebreos del capítulo 11, el autor sagrado nos introduce a este homenaje a la fe y a estos modelos de la fe de la Sagrada Escritura, nos introduce con Hebreos 10:38, que escucha bien lo que dice. Hebreos 10:38 dice, mi justo, es decir, la persona que quiere agradar a Dios, mi justo, es un poco
Está citando las palabras del profeta Habacuc. Mi justo, la persona que quiere agradar a Dios, debe vivir por la fe. Debe vivir por la fe. Ahora mira lo que dice, mas si es cobarde, es decir, el cobarde es el que deja que el miedo influye en su vida, que le aconseje en su corazón. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. No se complacerá en él. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Y qué se nos está queriendo enseñar? Que aquello que Dios quiere realizar en tu vida, aquello que Dios quiere hacer por ti y por tu familia, necesita fe para su realización. Los planes y los proyectos de Dios, que son proyectos grandes, gloriosos, necesitan de nuestra colaboración. Y no colaboramos si no tenemos fe en el poder de Dios, en los proyectos de Dios, en la providencia de Dios. Por eso, la obra que Dios quiere realizar en ti o en mí encuentra su obstáculo en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. Lo que Dios quiere realizar en nosotros no se puede realizar sin la colaboración de nuestra fe. Piensa por un momento cuando Jesucristo, en un pasaje único que nos lo narra Mateo y nos lo narra Marcos, cuando va a su tierra, Nazaret, no pudo realizar, escucha bien, no pudo realizar allí ningún milagro. Dice la Escritura que a lo mucho curó unos cuantos enfermos imponiéndole la mano. Y se sorprendió de su falta de fe. ¿Qué significa esto? Que queriendo Jesucristo hacer mucho en ese lugar, por esa gente no pudo. Porque no tenían fe. No tenían fe. A veces esta situación incómoda de nuestra vida, a veces esta situación generadora de sufrimiento en nuestra vida no cambia porque nuestra fe es insuficiente. No nos alcanza para alcanzar aquello a lo que Dios nos ha llamado. Por eso, hombres de poca fe, fe insuficiente para lograr algo. El Señor espera que con todo, atención a esto que te voy a enseñar, que es muy importante, ya nos va introduciendo al estudio de este texto. Ahorita yo estoy dando algunas claves de comprensión para profundizar en el texto que hemos leído en el comienzo. El Señor espera que con todo lo que nosotros hemos aprendido de Él, tanta jornada, tanto retiro, tanta charla, tanto seminario, tanto curso en el que has participado, el Señor espera que con todo lo que has aprendido de Él, con todo lo que has andado de Él, reacciones de una manera distinta. No con miedo, sino con fe. No podemos reaccionar como gente que no ha conocido a Jesús. El Señor quiere sacar lo mejor de ti y de mí, y por ello aprovecha los momentos de crisis, los momentos de tempestad de la vida, para que salga a flote nuestra fe. La fe, hermano, crece, se ensancha y se fortalece en medio de la crisis. En medio de la crisis. No esperes que la fe se fortalezca cuando no hay problemas. ¿Son tus problemas una oportunidad a trabajar en la confianza en Jesús? Yo he conocido muchas personas que en momentos críticos, en momentos dramáticos de su vida, se han puesto a orar, se han puesto a ayunar, se han puesto a buscar a Dios en la oración, en el consejo de los hermanos, y han insistido. Y el Señor les ha mostrado y el Señor les ha encaminado, y en muchos de estos casos el Señor ha cambiado esas situaciones. Lo que se veía como una amenaza terminó resultando una oportunidad para crecer en el conocimiento y en la confianza de Jesús, el Hijo bendito del Padre. Entonces, el peor momento de tu vida es el mejor momento para trabajar en tus miedos. El mejor momento para que salga la fe que tienes aprendida. Es decir, es como pasar de la teoría a la práctica. Jesucristo se sorprende de la respuesta de sus discípulos porque
en vez de haber reaccionado con fe, reaccionaron con miedo, ¿no? ¿De qué ha servido? Uno puede preguntarse todo lo vivido, todo lo aprendido en la fe, si vamos a reaccionar como gente que no conoce a Dios. Hace muchos años, cuando yo era responsable de la primera comunidad de nuestro movimiento, era responsable de la comunidad de Hijos de Sión, les dije justamente esto a los hermanos, ¿no? ¿En qué se nos nota la fe? De nosotros que perseveramos, de nosotros que vamos a misa, de nosotros que servimos, de nosotros que oramos, que leemos la Escritura, que rezamos el rosario, de aquellos que no. ¿En qué se nos nota? En cómo reaccionamos en medio de una crisis. Alguien que no conoce a Dios se desespera, se angustia, se viene abajo. Todo se le viene abajo. Entonces no podemos reaccionar así, como si no lo conociéramos. Entonces, con todo lo dicho, vamos pues a tratar de, por la gracia del Señor, si así se me permite, tratar de explicar el texto del cual hemos partido en esta reflexión de Marcos 4:35. Dice el versículo 35 de nuestro texto que vamos a estudiar con todo lo que hemos dicho. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. Entonces, en la narrativa y en el objetivo teológico de Marcos, encontramos, antes del capítulo 4, que Jesucristo ya ha hecho milagros, ¿no? Ya en el capítulo 1, Marcos nos ha presentado cómo es un día en la vida de Jesús. Ha expulsado demonios, ha curado enfermos, ha predicado a la gente está admirada de su poder y de la forma como enseña con autoridad. Ya ha curado, por ejemplo, a un leproso. Marcos nos va a narrar ya en el capítulo 2 el milagro del paralítico. Jesucristo ha seguido predicando. Se nos va a narrar también la curación del hombre de la mano paralizada, ¿no? Ha hecho muchas obras el Señor y los apóstoles, los discípulos son testigos de ello. Entonces, ¿qué encontramos? Que Jesucristo ha realizado su obra querigmática y su obra taumatúrgica. Ellos son testigos privilegiados de todo esto que ha acontecido. Entonces, hasta aquí encontramos que tanto de mañana y de tarde ha enseñado Jesucristo a la gente, y específicamente nos encontramos en lo que vendría a ser como la conclusión del capítulo 4. Y el capítulo 4 de Marcos empieza con lo que es la parábola del sembrador. Y aquí Jesucristo en esta parábola trata de qué manera nosotros recepcionamos la enseñanza de Jesús en el corazón. Entonces, esto es lo que trata la parábola del sembrador. Se nos muestra que no todos los corazones están dispuestos a acoger esta palabra de Cristo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de Jesús? ¿Cómo saberlo? A través de una prueba, a través de una tempestad. Entonces, escucha bien, el maestro, como se le llama en este texto, como así le va a llamar el apóstol Pedro, cuando enseña el maestro es el único que habla, todos los demás, los alumnos, escuchan. ¿En qué momento el maestro guarda silencio y se queda callado? Cuando está evaluando a los alumnos. ¿Me entiendes hasta aquí? Jesucristo ha enseñado a través de su palabra, a través de sus gestos, a través de sus milagros, las curaciones, los exorcismos, ha enseñado. Entonces el maestro ha estado catequizando, ha estado instruyendo al alumno. Esta es la prueba. Esta es la prueba. Yo cuando estaba en la universidad prestaba mucha atención a lo que el profesor decía, tomaba notas, tomaba apuntes, enseñaba algo, explicaba algo, y todo esto lo tenía que repasar para el momento que tenía que dar examen.
para el momento que tenía que dar una prueba. Entonces, en ese momento, ¿para qué se me tomaba el examen o para qué se me tomaba la prueba? Para ver si puedo aplicar en un problema en concreto todo lo que he aprendido en clase. Entonces, ¿para qué se evalúa al alumno? Para ver si puede en un problema en concreto aplicar todo lo que ha aprendido en clase. Entonces, Santiago capítulo 1 en el versículo 22 nos dice que no podemos conformarnos con ser oidores de la palabra. Es decir, tú no te puedes conformar solamente con oír. Vas a un retiro, vas a una charla, vas a un evento, vas a un taller, vas a un curso. No puedes conformarte solo con oír. En algún momento tienes que ponerlo en práctica. Si no te engañas a ti mismo, va a decir Santiago, ¿no? Te engañas a ti mismo. ¿De qué sirve simplemente recibir el conocimiento? Entonces, las palabras del Señor son vida. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que llevarlas a la vida práctica. Tenemos que llevarlas a la vida práctica. Y solamente cuando se llevan a la vida práctica se asimilan en la experiencia de fe. Entonces, aquí Jesucristo, cuando les va a decir a sus apóstoles, pasemos a la otra orilla, esto es como decirles, pasemos de la teoría a la práctica, a ver cuánto han aprendido. Entonces, va a decir en 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 5, va a decir el apóstol San Pablo a la iglesia que tenemos que examinar nuestra fe. Tenemos que examinar nuestra fe. A ver si es que en la edificación de nuestra fe hay fallos estructurales, hay cosas que tenemos que corregir, hay cosas que nos ha faltado aprender. Entonces, esta situación tiene este propósito, de poder permitir que ellos se examinen en la fe. El problema por el que tú estás pasando tiene también el mismo fin, de que te examines si es que estás reaccionando con miedo o estás reaccionando con fe. Si estás reaccionando con fe, ¿qué acciones estás tomando? Porque si estás reaccionando con miedo, simplemente va a venir la queja, va a venir la angustia, va a venir el llanto, va a venir la desesperación. Por eso cuando dice al atardecer, describe un momento espiritual, ¿no? San Juan de la Cruz, entre otros, van a hablar de la noche oscura del alma, en donde el alma es purificada, ¿no? Se le arranca al alma aquella situación o aquello que puede haber en ella que le impida progresar en la vida espiritual. Esta purificación puede ser pasiva, puede ser activa de parte de nosotros y Dios la puede ejercer también, ¿no? Entonces el cristiano tiene momentos como de mañana en donde uno inicia la fe. Un atardecer es como que es un momento de avanzar, de progresar, porque el atardecer le sigue la oscuridad. Y a veces la vida espiritual es así, caminamos entre luces y sombras sin ver con claridad, sin ver mucho hacia el horizonte. Y vamos dando un paso a la vez por la fe. Caminamos por fe y no en visión, dirá el apóstol San Pablo también. Entonces pasemos a la otra orilla. Con esto Jesucristo nos habla de un progresar, de un avanzar, de un no quedarnos en este lugar, sino vamos a más, busquemos a más. Entonces la experiencia cristiana es así. Yo aquí te estoy dando una explicación espiritual de este texto. No estamos haciendo una lectura espiritual de este texto. Entonces la experiencia cristiana es así. Pasamos por momentos de paz, momentos de tempestad, momentos de consolación, momentos de desolación, momentos de luces, momentos de sombra. Y son esos momentos de sombra, son esos momentos de tempestad, son esos momentos de desolación en donde se acrecienta nuestra confianza en Jesús. Aunque camine por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo. Tener la certeza interior de que Jesús está aquí conmigo, en medio de esta quebrada oscura. Si tú prestas atención a este texto, que hemos leído también el versículo 36, se nos dice algo que es muy interesante. Se despide Jesús de la gente y salen detrás de él muchas otras barcas.
¿Y qué significa esto? Que es muy interesante. La tempestad les agarró a todos los que salieron a la mar. A todos les agarró. Entonces, hay algunas barcas que fueron sacudidas y Jesús no venía en ellas. Solo venía en una. Entonces, qué interesante es esto. No es lo mismo, o no debe enfrentar de la misma manera una tempestad una persona que sabe que Jesús viene con él. Es decir, una cosa es enfrentar la crisis con Jesús y otra es enfrentarla sin Jesús. En mi experiencia como cristiano he enfrentado un montón de tempestades y probablemente enfrentaré muchas más y Dios me dé la fuerza como me la ha dado hasta ahora. Pero qué distinto era enfrentar esas tempestades hasta antes de conocer a Jesús, ¿no? Tener la certeza de que Él viene conmigo en esta barca, ¿no? Entonces dice la Escritura ya en el versículo 37, en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pues bien, dice la Escritura que se levantó una fuerte borrasca, es decir, se levantó una fuerte tempestad. Ahora, no perdamos de vista lo siguiente, que estos hombres, ¿en dónde los encontró Jesucristo? En el mar de Tiberíades, en el puerto del mar de Tiberíades. Es decir, por lo menos 4 son pescadores, ¿no? Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Por lo menos 4. Y en más de una oportunidad les debió haber agarrado una tempestad. En más de una oportunidad, ¿no? Entonces, es interesante meditar esto. Es interesante. Una cosa es atravesar una crisis en Jesús y otra cosa es atravesar una crisis con Jesús, con el Señor. No podemos nosotros reaccionar como si Cristo no viniera en nuestra vida. No podemos nosotros reaccionar como si no le importáramos a Jesús. Entonces, como te decía en el comienzo de esta reflexión, el análisis que va a hacer Mateo, Marcos y Lucas sobre el pasaje de la tempestad es que en verdad estaban corriendo una situación de peligro inminente, ¿no? La barca corría el riesgo de voltearse, probablemente. Y es en este contexto de desesperación, yo quisiera que un poco utilices tu imaginación para que puedas entender más profundamente el texto. Imagínate una barca, más o menos de unos 15 metros de largo, con una vela izada. Imagínate en esa barca 13 personas, ¿no? Está Jesús con los apóstoles. Dice la Escritura que Jesús está durmiendo en la popa, está en la parte de atrás. Si tú has estado alguna vez en un ómnibus, o al menos acá, no sé cómo será en otros países, sé que hay gente de otros países que nos ven, pero acá en Perú hay algo que se llama rompemuelle, ¿no? Es como un desnivel, entonces el carro pasa y se eleva, ¿no? Entonces, cuando el ómnibus es muy largo, entonces la parte de atrás es en donde más se sacude, ¿no? Yo tengo una camioneta que tiene 5,5 metros de largo y los que van en la parte de atrás, si yo paso un bache, son quienes lo sienten, ¿no? Porque el motor va en la parte de adelante. Entonces, yo quisiera que te imagines esta escena. Jesucristo está durmiendo, está cansado de haber curado, de haber expulsado demonios, de haber predicado, está durmiendo. Y en este momento, imagínate Pedro, que es el que está conduciendo la barca, le dice a Santiago, oye, baja la vela, oye, se está llenando de agua, saquen el agua, haz aquí, haz allá. Yo quisiera que te imagines el barullo y la desesperación que habría en ese momento. Estuvieran gritando, el sonido de los truenos, el movimiento de la barca, y Jesús venía durmiendo. Jesús venía durmiendo. Esto es muy llamativo. Esto es muy llamativo. Jesucristo en los evangelios se nos va a presentar que Él enseña de muchas maneras, ¿no? Por eso es que este título con el que le va a llamar Pedro, que es muy importante, es maestro, rabí. Es decir,
Esto ayuda a que no perdamos de vista que Jesús siempre tiene algo que enseñarnos. Hay cosas evidentes probablemente y las pasamos de largo, pero Jesús siempre tiene algo que enseñarnos. Todo en Jesús es catequético. Todo en Jesús algo nos está enseñando y algo nos quiere enseñar de las tempestades de la vida. Algo nos quiere enseñar. Entonces, habría que preguntarnos, ¿no? ¿Jesús estaba durmiendo o se hacía el dormido? Yo cuando pienso en este gesto de Jesús, pienso también, por ejemplo, ¿no?, en otros momentos que él ha predicado a través de gestos, como se le conoce también parábola en acción, ¿no?, en teología bíblica, como por ejemplo la curación del sordo, ¿no?, del sordomudo. Entonces, como él no escuchaba, entonces Jesucristo tiene gestos, ¿no? Mira hacia el cielo, se toca la lengua, le toca a él. Entonces, esos gestos son gestos que preparan la fe, que preparan la fe. Entonces, este gesto también tiene este propósito. El silencio de Jesús con la sirofenicia, que viene de la zona de Tiro y de Sidón, ¿no? Ese silencio. Estos gestos tienen este propósito, ¿no? A veces Dios guarda silencio. Hay un tema que he dado respecto a esto. Si el Señor quiere, en algún momento lo volveré a dar. Pero aquí entonces llama la atención esto. Y llama la atención esto tremendamente por lo siguiente. Jesús, ¿por qué está dormido? Y esto contrasta, por ejemplo, con lo que va a decir el Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, versículo 4, que dice: no duerme ni dormita el guardián de Israel. O sea, aquel que vela por nuestra vida, aquel que vela por nuestro bienestar, aquel que está pendiente hasta del cabello que se nos cae de la cabeza. ¿Y eso qué significa? De que tú no andas contando cuántos cabellos se te caen hoy día. Es decir, el Señor está tan interesado por nuestra vida, que está interesado incluso de aquellas cosas pequeñas e insignificantes que pueden pasar por alto ante nuestra atención. Y este salmo, que es la expresión orante del pueblo y que es la experiencia de fe, dice que nuestro guardián, aquel que nos cuida, aquel que nos pone a salvo, aquel que nos extiende siempre la mano, no duerme, ni siquiera dormita. O sea, dormitar es como que te estás quedando dormido, ni siquiera eso. Pero acá encontramos a Jesús dormido. Es más, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 25, versículo 4, dice: porque fuiste fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aprieto, abrigo, es decir, protección, seguridad, frente al temporal. Este es nuestro Dios, que frente al temporal nos fortalece, nos da abrigo, nos protege, no duerme ni dormita, nuestro guardián. Entonces, contrastando lo que la Escritura nos dice con la actitud de Jesús, definitivamente algo quiere enseñar el Señor, definitivamente. A veces Dios viene como haciéndose el dormido. A veces Dios viene calladito y su silencio no es ausencia, sino mayor presencia. Como te repito, el maestro cuando guarda silencio es porque te está evaluando. ¿Y qué significa esto? Que si tú en este momento no estás encontrando respuesta de Dios a tus oraciones, a tus plegarias, ¿esto qué significa? Que tú tienes en este momento dentro de ti, por todo lo que te ha impartido Jesús, todas las enseñanzas, estás capacitado para poder enfrentar esta situación que hoy te toca vivir. Es decir, ese silencio, en este caso en concreto, en otro significará otra cosa, pero en este caso en concreto significa eso. Es decir, toda la experiencia vivida con Jesús nos ha preparado para enfrentar lo que hoy nos toca enfrentar. El Señor nos ha capacitado
para poder superar lo que hoy nos toca vivir. Entonces, no es que Jesús venga, pienso yo, es mi opinión, por eso te digo que es una interpretación espiritual de este texto. Hay otras explicaciones, hay otros autores, pero yo estoy encaminado hacia esto, en mi reflexión. Es como que, pues bien, ya te he enseñado, te he instruido, has conocido mi poder. Es hora de llevar la teoría a la práctica, y es en la práctica que se consolida lo que se ha aprendido de manera teórica. Todo lo que se nos ha enseñado, se nos enseña para que en un momento de un problema podamos aplicar esos conocimientos, podamos aplicar toda la experiencia de lo aprendido. Entonces, aquí te voy a explicar lo siguiente, que esto es muy interesante ver, ¿no? Muy interesante ver. En este pasaje que se titula, según la Biblia, dice la tempestad calmada. ¿Pero de qué tempestad habla? Porque cuando yo estudio este pasaje, yo encuentro que aquí hay dos tempestades, no una. No una. Hay una tempestad hacia afuera, que es la que está zamaqueando la barca, llenándola de agua y amenazando con hundirse. Esa es una tempestad. La borrasca, la del viento huracanado, esa es una tempestad. Pero también hay otra tempestad que nos muestra el evangelista, que es lo que está pasando en el corazón del discípulo. Entonces hay dos tempestades, no una. Una hacia afuera y otra por dentro. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que pase fuera de nosotros va a provocar algo en nuestro interior. Algo en nuestro interior. Si tú prestas atención a este texto, Jesucristo nunca se fija lo que está pasando afuera. No le preocupa el mar, no le preocupa el viento huracanado, no le preocupa que la barca se llene de agua. Lo que le preocupa es el miedo y la duda, la angustia que hay en el corazón de los discípulos. Es decir, Jesucristo nos invita a ver que el problema real no es lo que está pasando fuera de nosotros. El problema real es lo que está pasando aquí en el corazón. Ese es el problema al que le tenemos que prestar atención. No te concentres, no te fijes en lo que está pasando por fuera. Fíjate que esos miedos, fíjate que esas dudas no te van a permitir llegar a la otra orilla. Esto es lo que nos muestra este texto. Hay dos tempestades. Por eso el apóstol San Pablo, también cuando él experimentó una tempestad, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, en el versículo 20, él dirá esto, ¿no? Que tuvimos una tempestad no menor y hasta estábamos perdiendo la esperanza. Entonces, no hay que fijarnos en lo que está pasando por fuera. Eso va a inquietar el corazón. Las tribulaciones tienden a debilitar la fe al punto incluso de ahogarla, de anularla, ¿no? Entonces, lo que hay que fijarnos es lo que está pasando por fuera. ¿Por qué ante esta situación exterior reacciono con miedo? ¿Por qué ante esta situación exterior reacciono con dudas? ¿Por qué ante esta situación exterior me desespero, me angustio, me inquieto? ¿Por qué? Porque no tengo fe en Jesús. Todo lo vivido con Él no me ha servido de nada. Esta es la reflexión a la que hay que movernos. ¿Cómo estás reaccionando tú en medio de tus problemas, hermano? ¿Cómo estás reaccionando tú en medio de tus problemas, hermana? Esto es lo que el Señor nos invita a meditar. Salmo 107, versículo del 28 al 30. Salmo 107, versículo del 28 al 30 dice: pero clamaron a Yahvé en su apuro, y Él los libró de sus angustias. A silencio redujo la borrasca, las olas callaron a una. Ellos se alegraron y se calmaron, y Él los llevó a puerto deseado. Mira tú, en esta oración, en este salmo, en estos versículos, en donde este salmo se titula
Dios salva al hombre de todo peligro. Y a veces nos encontramos así en situaciones de apuro y de angustia, que dice que Dios nos libra. Dice que esa borrasca, esa tempestad que viene en nuestra vida, el Señor la reduce al silencio. Él calla las olas. Y dice que los que tenemos esta experiencia nos alegramos y nos calmamos al ver que el Señor nos lleva al puerto deseado. Contrasta esto con la experiencia de la barca, ¿cierto? Aquí te voy a explicar lo siguiente, que esto es muy interesante. Si tú te prestas atención al versículo 39, dice: él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Si tú prestas atención a este versículo, el 39, y te fijas cómo Jesucristo calma la tempestad, el Señor está utilizando una fórmula de exorcismo. Si comparamos la manera como Jesucristo calma esta tempestad y la forma como Jesucristo expulsa a los demonios, vamos a encontrar una gran similitud, ¿no? Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces lo conminó diciendo: calla y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Es decir, Jesucristo está utilizando la misma fórmula de exorcismo. Y esto es interesante. En el pensamiento judío, cada vez que sobrevenía al mar, a un lago, una tempestad así, ese viento huracanado, esa tempestad, esa oscuridad, era un signo de las potencias del mal, ¿no? Entonces, podemos hacer esta lectura de este texto, que es el diablo quien impide que ellos vayan a la otra orilla. Es el diablo que en medio de esta tempestad los tienta no solo a sentir miedo, sino que el Señor que les pregunta: ¿por qué tanto miedo? O sea, no es solo sentir miedo, sino ¿por qué tanto? Entonces, probablemente es una tentación. Y aquí viene el punto, ¿no? ¿Por qué tanto miedo? ¿Conoces a Jesús o no conoces a Jesús? Porque ese miedo, cuando es mucho, te tiene que ayudar a comprender que tienes poca confianza en Cristo. Te tiene que ayudar a comprender que lo conoces poco. O sea, a mayor es el miedo, menor es la fe. A mayor es la fe, menor será el miedo. Entonces, la fe tiene un punto de partida, el conocimiento de Dios. Y a Jesús se le conoce por la oración personal, por el estudio de la Sagrada Escritura, va a decir San Jerónimo, cita y texto que va a recordar el Concilio Vaticano II, que quien no conoce a Cristo, quien no conoce las Escrituras, no conoce a Jesús. Entonces ahí viene el punto, ¿no? Por eso yo al comienzo de la charla siempre digo: toma nota. Yo así empecé, tomaba notas, reflexionaba, pasaba una situación, repasaba algunos temas. Es más, en el curso que he estado sobre exorcismo y oración de liberación en esta semana, tengo edito un cuaderno de notas. Tengo que repasar, han dicho algunos libros, estoy buscando apuntes, porque ese conocimiento es necesario para enfrentar la vida, enfrentar las tempestades. Entonces encontramos esto que es interesante. Cuando el Señor dice calla, enmudece, ¿a quién le está diciendo calla, enmudece? Al diablo, que probablemente ha inquietado, ha angustiado el corazón de estos discípulos de Cristo. No solo a sentir miedo, sino a tener mucho miedo, porque el diablo suele hacer eso, suele maximizar las crisis de nuestro corazón. A veces, como dice el refrán, nos ahogamos en un vaso con agua. Entonces Jesucristo nos enseña que hay que prestar atención a lo que está pasando en el corazón, no lo que está pasando fuera. Hay que prestar atención acá. Acá. Dios nos habla en medio de tempestades. Job capítulo 40,
versículo 6. Sería bueno que leas el libro de Job. Un excelente libro para entender el sufrimiento del justo y entender cómo finalmente, en medio de la perseverancia, Dios le da, restaura la vida del hombre. Job 40, versículo 6. Dice la Sagrada Escritura: Yahvé respondió a Job desde la tormenta. Luego se va a hablar sobre el señorío de Dios, sobre las fuerzas del mal. Pero mira que en este texto, que es el segundo discurso del libro de Job, en donde Dios le va a contestar a Job, mira desde dónde le responde Job. Desde dónde le responde Dios a Job. El Yahvé respondió a Job desde la tormenta. Entonces, hay algo que el Señor te está enseñando. Hay algo que el Señor te está enseñando, hay algo que el Señor quiere corregir, hay algo que tienes que enfrentar. Y un día, para ir cerrando ya esta reflexión, tuve un curso de epistemología filosófica, curso dificilísimo, uno de los más difíciles que he llevado en filosofía cuando lo estudié. Y ahí el profesor pues nos dejó un examen, ¿no? Este profesor cada día que iba a clases te toma examen y te mantenía así, ¿no? En miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre salía uno jalado de su examen, ¿no? Tomaba como siete evaluaciones, aparte del parcial, aparte del final, ¿no? Entonces, en la primera, el profesor dijo, pues bien, voy a tomarles una evaluación. Entonces todos nos quedamos mirando. Van a sacar su cuaderno de apuntes, van a sacar sus libros, van a tomar notas, van a sacar sus notas. Pueden juntarse entre máximo 3 personas a poder elaborar una respuesta a la única pregunta que le voy a hacer. Entonces nosotros dijimos, wow, va a estar papayita, ¿no? Todos vamos a probar. Pues bien, el profesor dejó la pregunta, hice una página, otra, 2 hojas de respuesta en el examen. Entonces yo dije, pucha, mínimo me va a sacar pues un 18, pues, ¿no? Y cuando me enteré a mi examen a la siguiente semana tenía 0,6. Entonces, yo me sorprendí con mi calificación. Hubieron varios alumnos que se comenzaron a quejar, ¿no? Porque salió jalado, porque tengo esta nota, porque habían varios 0,0. O sea, los que habían aprobado solamente de un total de 25, habían aprobado 4, todos los demás estábamos jalados y la mayoría está jalado, más del 50% está jalado con un 0,0, ¿no? Algunos teníamos un 0,6, hay uno que tenía un 10 por ahí, ¿no? Entonces, muchos, mira esta actitud que es muy interesante, ¿no? Ante las notas desaprobatorias de la vida, que es lo que hacemos. Algunos se quejan, pero no hacen más que quejarse. Se juntaron los que tenían 0,0 y comenzaron a quejarse de la forma académica que tiene el profesor de enseñar. Que hay que hablar con el decano para que lo saque, mira cómo me pone 0, es como si no hubiera venido. Ahí están los que se quejaban. Después estaban los otros conformistas con su 0,2, con su 0,5, con su 0,3. Y luego estaba el pequeño grupo de los que habían aprobado. Entonces yo agarré, me acerqué al profesor y le dije, maestro, ¿por qué salió jalado? Y me dijo, el problema, Israel, me dijo, que tú has contestado bien si hubiera hecho otra pregunta. Tu problema es que no has entendido la pregunta, por eso es que has respondido cualquier cosa. Ese ha sido tu problema. Entonces, mira lo que entendí, lo que me enseñó el Espíritu de Dios. Que ante las notas jaladas de la vida, tenemos la opción de quejarnos, tenemos la opción de conformarnos, pero ¿quién quiere ir a la otra orilla? ¿Quién quiere ir a la otra orilla? Si quieres ir a la otra orilla, tú tienes que acercarte a Jesús y decir, ¿qué me quieres enseñar aquí? A lo mejor, hermano, esa solución y ese problema no mejora en tu vida porque no has entendido el problema, no has entendido realmente por qué está pasando eso en tu vida. Y no lo vas a entender mientras no tengas vida de oración profunda. Mientras no leas las Escrituras, no lo vas a entender. Mientras te falte inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual
se desarrolla en la oración profunda. Todos los lunes doy curso de oración, cómo oír la voz de Dios, y la lectura asidua de las sagradas páginas, ¿no? La lectura asidua de las escrituras. Entonces, ahí es que tú comienzas a entender qué quiere Dios, cómo habla Dios, ¿no? Se te hace familiar la experiencia cristiana, se te hace familiar la manera como Dios habla. Entonces, hermano, inmediatamente dice la Escritura, después que Jesucristo exorciza a la tempestad, dice lo siguiente: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Y esto creo que ha quedado claro, ¿no? Pero mira el versículo 41, el último que me interesa enseñar, dice: ellos se llenaron de gran temor. Pasaron del miedo al temor. Siempre cuando se habla del temor tiene que ver con un temor reverencial, ¿no? Porque la presencia de Dios no es que nos meta miedo, sino que la presencia de Dios nos sobrepasa. Estamos ante el misterio. Y mira lo que dicen: ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es decir, están escuchándolo predicar, están viéndolo realizar milagros, están viendo cómo los demonios se les someten, duermen con él, comen con él, caminan con él, conviven con él, pero no tienen ni idea quién es este Jesús. Esto nos puede pasar a muchos de nosotros, que estamos en el camino y aún no tenemos ni idea quién es este Señor al que estamos siguiendo. Por eso, hermano, pasar a la otra orilla, ¿qué significa? Tienes que crecer en la vida espiritual. Si tú no oras, si tú no lees las Escrituras, tu experiencia de Dios se limita: voy a misa, ni siquiera medito el Evangelio, estoy en mi grupo y me dedico solo a servir, pero ojo, no oro, no estudio las Escrituras. No conoces a Jesús, pues. San Jerónimo, quien tradujo las sagradas páginas, no conoce a Dios quien no conoce las Escrituras. Entonces, ese es el punto. No te puedes limitar solamente a escuchar charlas, sino que tienes que ponerlas en práctica. No podemos ser solo oidores, no podemos conformarnos con eso. La palabra se vuelve vida cuando la practicamos. Y son los momentos de crisis de nuestra vida los que nos ayudan a profundizar en la fe. Ahí en donde te encuentras, vamos a hacer oración. Vamos a pedir a Jesús no que nos quite el miedo, porque el miedo es algo que no se nos va a quitar, es natural. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a conocerle, porque es a través del conocimiento de Cristo que se van disipando los miedos. Por eso este tema, ¿cómo se ha llamado? El miedo y cómo enfrentarlo. Entonces, tú no puedes enfrentar el miedo sin conocer a Jesús. Entonces, es por el conocimiento de Cristo que los miedos y las dudas se van callando, enmudeciendo en el corazón. Esta canción con la que vamos a orar la puedes descargar de mi página web. Es una canción que el Señor me inspiró en un momento dramático de mi vida, muy difícil de mi vida, el más difícil que me ha tocado vivir. Y en esta canción trato de confesar mi fe en Jesucristo. Pase lo que pase, yo confiaré. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Dile conmigo a Jesús. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú?
¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Yo no sé, hermano, qué es lo que está pasando en tu vida, pero ya sabes que quizás las cosas no mejoran porque no estamos respondiendo bien ante los problemas, porque no los estamos entendiendo. El problema no es lo que está pasando fuera de ti, sino en tu corazón. Y el problema no se va a resolver pidiéndole a Jesús que pase tal tempestad por nuestra vida de largo. El problema cambiará cuando tú lo conozcas más a Él, cuando tú ores, cuando tú leas las Escrituras, sepas más quién es este Señor poderoso, porque nuestro guardián no duerme ni dormita. Y como dirá el Salmo, aunque camine por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo. No temo ningún mal, si tú estás conmigo. No temo ningún mal, si a mi lado estás tú. Dile conmigo. No temo ningún mal, si tú estás conmigo. No temo ningún mal, si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré, yo confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel y confiaré solo en ti, Señor. Me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Amado Jesús, te quiero pedir en esta hora por todos los hermanos y hermanas que nos están viendo, por aquellos, Señor, a los que ha alcanzado esta palabra de gracia y de salvación. Tú que conoces las tempestades por fuera y nuestras tempestades por dentro, queremos pedirte, Señor, ayúdanos a responder con fe en medio de todo lo que nos pasa. Calma tú, Señor, las tempestades de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no tener tanto miedo. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase,
Pase lo que pase, yo confiaré. Porque tú eres quien calma toda tempestad, Señor. Tú eres quien nos libra de la angustia y la desesperación. Porque en verdad a ti te importamos. Oh amado Jesús, ayúdanos a no dudar, a no temer, a confiar, Señor, porque tú vienes con nosotros. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Tú que conoces, Señor Jesús, la fuente, la herida emocional de donde brotan nuestros miedos. Tú que conoces, Señor, el daño que hemos sufrido en nuestra vida. Por eso tenemos miedo a que nos condenen, a que no nos quieran, miedo al fracaso, a que nos igualen, miedo a la soledad, al sufrimiento, a no poder hacer algo, miedo al conflicto, a equivocarnos, a volver a empezar. Incluso algunos vivimos con miedo al demonio, Señor. Incluso otros con miedo a ti. Jesús, tú conoces la fuente donde brotan esos miedos. Que de tu corazón, amadísimo Jesús, que brotó sangre y agua, laves tú nuestro pasado, nuestra memoria. Esa fuente de dolor por el sufrimiento que hemos vivido, por el rechazo, por el abandono, por las humillaciones, por la injusticia, por la traición. Sana, Señor, esas heridas de donde brotan nuestros miedos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu sagradísimo corazón, que por amor a nosotros se dejó abrir en la cruz del Calvario. Jesús, que podamos poner en ese corazón nuestros miedos y nuestras dudas. Sánanos, Señor, para que no vivamos con desesperación. Sánanos, Jesús, Sara Marishitra Yaraitra, para que no vivamos con angustias. Libéranos, Señor, de toda influencia del maligno que quiere exagerar en nosotros y llevarnos al pánico, a la desesperación. Tú, Señor, que nos conoces, tú, amado Cristo, que sabes muy bien quiénes somos. Tú, Señor, que conoces nuestras angustias, llegues, Señor, nuestras plegarias a ti. Concédenos, Señor, como dice la Escritura, pero clamaron a Yahvé en su apuro, y él los libró de sus angustias. A silencio redujo la borrasca, las olas callaron a una. Ellos se alegraron y se calmaron, y él los llevó a puerto deseado. Concédenos, Señor, la gracia de superar la tempestad en la que hoy nos encontramos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso
haga resplandecer sobre nosotros su rostro. En el día de nuestra angustia, voltee hacia nosotros su mirada, que Él nos dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, si alguno desea, hay personas que me han pedido a veces esta canción. Hay personas que me dicen, hermano, ¿cómo puedo adquirir su CD? Mi CD está gratuitamente, lo puedes descargar de mi página web, que es israeldecristo.com. Tú descargas ahí esta canción, entre otras. La gran mayoría de esas canciones las he cantado en momentos, el Señor me inspiró en momentos de angustia y desesperación, y como jaculatorias las he repetido. Quiero invitarte este día lunes, último lunes de junio, lunes 28, voy a continuar con el curso Cómo oír la voz de Dios. Voy a tocar el tema número 7. Ahí voy a hablar de distintos tipos de oración, la oración de petición, sobre todo, que es muy importante, porque el Señor nos pide que le pidamos a Él, porque quiere generar en nosotros confianza. No te pierdas este lunes entonces el curso Cómo oír la voz de Dios a través de esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, de 8 de la noche hasta las 9:45, en donde vamos a hablar sobre los distintos tipos de oración y muy en especial sobre la oración de petición. Para aquellos hermanos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes entrar a mi página web, que es israeldecristo.com. Ahí hay una pestañita que habla de donaciones para aquellas personas que quieran colaborar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor bendiga a todos los que generosamente han colaborado, porque así permiten de pronto que podamos seguir evangelizando. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, y nos encontramos entonces el lunes. Recuerda que este es tiempo de alimentar tu fe, no tu miedo. Buenas noches, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.